Bueno, conversemos con el diputado Andrés Joanet, diputado por la Araucanía, además presidente de Amarillos por Chile. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, diputado. Aquí estamos, Juan Manuel, no también naturalmente por todas estas noticias, como tú sabes, como ustedes están comentando, pero lo cierto es que, bueno, esperamos naturalmente, como se ha señalado, que ojalá la justicia, en este caso la Fiscalía, pueda llegar a un buen final, por decirlo de alguna forma. Perdón, pero diputado, la verdad que no bien. Ya, y me imagino por el impacto que esto provoca, porque además este ataque se suma al registrado también a la madrugada del sábado, cuando desconocidos incendiaron una serie de camiones y maquinarias en la ruta que une Carahue con Nueva Imperial, y esto sí se lo atribuyó a la CAM. Así es. No. Y además fue nuevo eso, porque ese sector en general es un sector, por decirlo tranquilo, es una ruta que uno la utiliza permanentemente y ahí no hay casi nunca atentados. No así en el sector donde efectivamente en Cerro Oscura, que es parte de la comuna de Victoria, que es una de las comunas, es la comuna donde más atentados hay. Yo les envié una gráfica ahí por si acaso. Victoria, Ercilla y Coyipulli son las tres, están dentro de las 4 comunas donde más atentados hay, que la otra es Cañete. 3 son Victoria, Ercilla y Coyipulli, donde se producen atentados y asesinatos permanentemente. Ahí se vive una situación absolutamente de terrorismo puro, ¿eh? Es increíble escucharlo, diputado, tomando cierta distancia y de repente decir, estamos hablando de Chile, ¿no? Y lo terrible es que recién comentábamos que el ministro daba cierta esperanza de que las pesquisas podrían estar bien encaminadas y nos vamos conformando o alegrando, entre comillas, cuando hay manera o hay una ruta hacia los culpables, cuando en realidad uno debería alegrarse cuando esto se acabe, ¿no? Más allá de que, por supuesto, una vez que ocurre, todos queremos que los culpables respondan. Hace demasiado tiempo ya esta macrozona está en estado de excepción. Son 60 veces en que se ha ido y renovado. Y pareciera que ya se normalizó el estado de excepción, y porque de hecho está recrudeciendo la violencia. Usted en algún momento calificó de fracaso total del gobierno, pero no me queda claro si usted calificaba como fracaso total los estados de excepción en general, esa aproximación al problema, o también lo hacía extensivo al tema del trabajo que emanó de la Comisión por la Paz y el Entendimiento a propósito de lo mal que le ha ido a la consulta indígena. No por culpa del gobierno, pero bueno, el hecho es que ha estado difícil eso. Mira, te respondo 2 o 3 cosas, pero antes yo le mando un gráfico, lo pueden usar en otro minuto, que para la gente que nos está escuchando, este es el índice mundial de terrorismo, ¿no? Y el índice mundial de terrorismo señala que Chile está en el lugar 21. Mejoramos 4 puestos, estábamos en el 17, Colombia 15, pero el lugar de terrorismo es la Araucanía. No lo digo yo, lo dice el índice mundial de terrorismo que se hace anualmente en la Universidad de Maryland. Y eso, la verdad, que es dramático, porque se da en esa zona, y como tú acabas de decir, por eso quiero tomar tus palabras, no podemos normalizar. Imagínate, si nosotros viéramos esta situación en Colombia, bueno, en Perú, en Bolivia, diríamos pobres, pero la verdad es en Chile. Lo que está pasando en Chile respecto a la seguridad, respecto al terrorismo, es que vamos normalizando cosas que no son normales. Ahí hay grupos terroristas que operan. Hay 10 orgánicas terroristas, también les mandé la infografía, la pueden poner en 8 minutos, está ahí, para la gente que nos está escuchando en la radio. Son 10 grupos, los más importantes son Huaychán Ucamapu, la resistencia Mapuche Lafkenche, la coordinadora Arauco Mayeco y naturalmente la resistencia Mapuche Mayeco, que es la que opera fundamentalmente en esa zona. Es fundamentalmente Temucuicuy, ¿ya? Y por tanto, yo creo que cuando digo que es un fracaso, yo lo he dicho, el gobierno es responsable, sin lugar a dudas. El gobierno tiene la responsabilidad mayor porque el gobierno es quien tiene que conducir la política de seguridad. Pero yo también, con esa misma claridad, quiero decir que el ejército, perdone la expresión, no está pintado. El ejército no ha gastado una vainilla acá, una. Y el ejército también tiene que tener capacidad de reaccionar rápido ahí donde se producen las cosas. Se compró un avión, no dron, avión no tripulado austriaco. Yo fui cuando la ex ministra Toa lo presentó ahí en Pailahueque, en la Prefectura de Control de Orden Público, que dicho sea de paso, la pusimos con Jorge Burgo. Lo único nuevo que se ha hecho fue ese año, diciembre de 2015, con Jorge Burgo pusimos un general a cargo, yo era intendente, y ahí está la Prefectura de Control de Orden Público con un general a cargo. Después de eso, nada nuevo. Y con 15 Panhard, que eran estos jeep blindados. Bueno, dicho eso, se puso en escena este avión no tripulado, y este avión, el objetivo era que iba durante
todo el tiempo iba a estar piloteando, sobre todo en la noche, ¿no? Con una cámara muy importante, infrarroja, toda situación que ocurriera como esta. Claro. Pero hemos visto al día de hoy que este avión no está sirviendo para nada. Estamos hablando de ¿Pero se están 6 haciendo millones los sobrevuelos, perdón, diputado? Esa es la pregunta que tengo que hacerme, porque no han servido para mucho, porque lo que tú acabas de decir que ocurrió en la ruta Caragua Imperial, lo de Selva Oscura, sí, Selva Oscura, o Selva Negra, perdón, Selva Negra, la verdad es que, no, Selva Oscura, la Selva Negra es la alemana, perdón, no, es que efectivamente no está sirviendo o no se están haciendo los sobrevuelos. Yo voy a pedir la información, que naturalmente es secreta, pero ya la voy a pedir a través de la Comisión de Defensa. Soy miembro de la Comisión de Defensa, ya le hemos pedido, yo hoy día le pedí a la ministra de Defensa que concurriera el próximo martes, porque quiero ver cuál es la gestión de los militares también. Yo quiero que los militares den cuenta, porque hay un buenismo también instalado respecto de la gestión. Y lo otro... Pero el buenismo, diputado, ¿usted se lo atribuye ¿sí? al Ejecutivo, que es el que manda en el fondo, o se lo atribuye más bien a la propia fuerza militar? No, yo encuentro que hay muchos colegas míos que yo soy respetuoso de los militares, yo respaldo a los militares, pero a los militares hay que exigirles también, pues. Si los militares aquí no están solamente pintados, tienen que actuar, para eso están acá. Y para que en definitiva no ocurra lo que ocurrió antenoche, donde asesinaron a una persona. ¿Y cuál es la capacidad de reacción? Yo quiero saber cuál fue la capacidad de reacción, cuánto tiempo demoraron en llegar. Esas son preguntas que hoy día no están respondidas. Para eso no se han respondido. Ahora, eso, perdón, diputado, ¿sí? Va a depender entre múltiples otros factores, me imagino, no solamente cuánto demoraron en llegar en términos de la distancia, en términos de la capacidad de reacción, porque a lo mejor se demoraron, da lo mismo, 35 minutos, pero es lo que les toma el viaje desde donde estaban hasta donde llegaron. No es que se hayan demorado más por desidia o porque estaban en otro procedimiento. Me imagino es que es lo que quiero saber, Juan Manuel. Ya, porque ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la experiencia del molino Grolmus. Yo estaba ahí con Cristian Grolmus. Desde la comisaría o prefectura, comisaría que hay de carabineros al molino Grolmus hay 1,7 kilómetros. Ya. Al lado. Y los carabineros se demoraron 1 hora en llegar. Ya, y tiene explicación, diputado, el incendio se veía a todas partes. ¿Tiene explicación del por qué el carabinero se demoró 1 hora en llegar? Porque la pregunta es si Carabineros estaba en otro procedimiento, porque tampoco sirve que Carabineros abandone un procedimiento para ir a otro. No estaba, Juan Manuel, lo digo con toda responsabilidad, y te agradezco la pregunta. No estaba en otro procedimiento. ¿Cuál es su Había un tron. Hay una... Mi tesis que... Sí, mire, en aras de, considerando que Carabineros también han sido víctimas, de hecho las últimas víctimas fueron el año pasado, 3 carabineros, para entender bien cuál es su cuestionamiento hacia la autoridad policial en este caso, ¿cuál es? Yo quiero que empiecen a actuar. Usted dice que no están actuando. Yo, a ver, ¿por qué? A ver, los militares que están en la Araucanía, yo quiero que actúen, pero no han actuado, no han gastado una vaina en el sentido, yo no quiero que anden disparando como tonto y a loco, no he dicho eso para nada, yo soy muy responsable, a mí me tocó estar a cargo de la seguridad de la región de la Araucanía cuando fui intendente. Juan Manuel, tú te recuerdas que se quemaban todos los días camiones en la autopista, todos los días. Bueno, cuando llegué yo no se quemaron más. Se quemó uno, 3 semanas después nunca más se quemaron. Se quemaban iglesias, no se quemaron más. Bajamos en un 85% la quema de camiones en los sectores rurales. La crítica es que para ser bien preciso en una cuestión que es tan delicada, ¿hacia quién apunta su crítica? ¿Hacia la autoridad que es la que le da la orden a los militares, la que le da la orden a Carabineros, hacia el comando de Carabineros local? A ver, primero apunto al delegado regional. El delegado regional es la autoridad y la verdad que yo no lo quiero el delegado Abdala de comentarista. Yo tuve el mismo cargo que él, además tenía los 2 cargos, era gobernador también. Y yo asumía la responsabilidad y aquí nosotros hicimos gestiones para que se hicieran cosas que naturalmente muchas no puedo comentar, pero el bajar un 85% la quema de camiones en sectores rurales, en bajar un 100% la quema de camiones y de todo ataque en la autopista, el terminar con la quema de iglesias, hicimos cuestiones y en definitiva yo puse permanentemente mi capital político, todo lo que tenía en mi gestión para que eso ocurriera. Jorge Burgos era el ministro Interior y hicimos cuestiones que en definitiva lograron tranquilizar la zona. También hicimos otras cosas, hicimos la Comisión Vargas, recordarán, creamos el Consejo Lonco, por primera vez se crea el Consejo Lonco y un montón de otras cosas y aquí cambió la situación en la Araucanía. Bueno, yo quiero decir que el delegado, en este caso, la ministra de Defensa, tiene una responsabilidad, la ministra de Defensa es la responsable de los militares acá y yo siento, la verdad, es que los militares yo creo que hay que pedirle un poquito más, de verdad, y lo digo responsablemente, hay que pedirle un poco más porque aquí están ocurriendo situaciones, aquí hay atentados, pero aquí también están matando gente. En ese sector, Juan Manuel,
Paula y Matías, en ese sector. Es Paula. Paula, perdón. Paula, en ese sector hay comunidades violentas. En ese sector se produce la mayor cantidad de ataques. La pregunta es, yo creo que falta resguardo, claramente. En Coyipulli hace poquito también hubo otro atentado, etcétera. Eso por una parte. Y lo otro que quisiera también señalar, y podemos después ahondar en esto, es que nos falta que la fiscalía, a ver, tenemos un tremendo fiscal acá, que es el fiscal Garrido, ¿ya? Robert, el fiscal Garrido es un extraordinario fiscal, pero él es un fiscal que incluso está viendo temas en la región de Biobío, etcétera. Aquí se requiere que la fiscalía ponga un fiscal exclusivamente en temas terroristas, en las causas terroristas que incluso el gobierno ha invocado. Necesitamos un fiscal exclusivo para esto, no, porque si no, no da. Nuestro fiscal regional tiene bastante tarea porque ve desde el robo de una gallina hasta efectivamente los atentados, el asesinato de los 3 carabineros que él está investigando. Y es un gran fiscal, pero requerimos que la Fiscalía Nacional ponga un fiscal exclusivo a cargo del tema del terrorismo, y en eso la Fiscalía también tiene que dar un paso. Estamos conversando con Andrés Llanet, diputado por la Araucanía y presidente de Amarillos. Y el estado de excepción, diputado, usted, claro, apunta que las Fuerzas Armadas podrían estar haciendo más, ¿no? Pero también uno se pregunta entonces si ha ayudado, si el balance es positivo, si es suficiente. O si fue suficiente en su momento y ahora, como pensábamos, quizás como es tan constante, claro, pasó de ser un estado de excepción a la normalidad de la región, ¿está sirviendo hoy en día? Bueno, o sea, no tener estado de excepción hoy día sería una catástrofe, porque hoy día además tenemos un déficit a nivel nacional de 35.000 carabineros, lo cual se deja sentir acá en la Araucanía. Cuando no teníamos el nivel de inseguridad que había en el país, nosotros podíamos requerir, estoy hablando de 2015, ¿no? Trajimos muchos GOPES para acá y actuamos fundamentalmente con muchos carabineros que, si bien no conocía la zona, tenían capacidades tácticas que eran superiores al carabinero medio, ¿no? Eran del GOPE. Y teníamos muchos GOPE acá. Tenemos un déficit de 35.000 carabineros, por tanto, los militares de alguna manera pueden suplir eso. Ahora, dicho eso, se requiere pasar a una nueva fase, que es una fase ya no solamente de contención, sino una fase efectivamente que empiece a intervenir también en esos sectores donde el Estado no entra. No puede ser que el Estado no haya hecho... Cuando usted habla de intervención, imagina una intervención por parte de las Fuerzas Armadas, ¿cómo decirle? Una intervención más bien defensiva, de mayor atención a que se produzcan estos ataques, o más bien de ir de frentón a empezar a entrar a estas comunidades donde no se puede entrar para desarmarlas y eventualmente hacer pagar a los culpables, si es que adentro de esas comunidades hay personas que son requeridas por la justicia. Son dos cosas bien distintas, por eso pregunto. Yo creo las dos, y sobre todo la segunda, y quiero ser súper claro, o sea, no se puede permitir que, por ejemplo, en el Temucuicui no se haya hecho el censo. ¿Cuál es la situación de la gente que vive adentro? ¿Cómo está la gente que vive adentro? ¿Cómo lo pasa la gente? ¿Estará extorsionada la gente que vive adentro? ¿Estará presionada? O sea, no puede ser que el Estado no pueda entrar con todas sus facultades y saber la condición de las personas que viven adentro. Entonces, a mí me parece que uno no puede normalizar eso. Acá en la Araucanía hay mucha extorsión. No te olvides que nosotros cosechamos con militares. Nosotros, para poder tener la cosecha y no nos quemen las siembras, cosechamos con militares, y todo esto es anormal. Totalmente. Yo no estoy pidiendo que entremos a matar a todos. No, por favor, yo soy una persona para nada de eso, pero yo creo que el miedo con el que se vive acá está empezando a oscurecer. Estoy aquí en Temuco, está nublado, acá está empezando a oscurecer. Y en los sectores rurales, sobre todo en esa zona donde fue este atentado y este asesinato, ahí es un sector de mucho miedo. Agricultores, campesinos, mapuche. ¿Por qué crees que acá el rechazo ganó por sobre un 75% en el mundo mapuche? O sea, ¿te das cuenta? Entonces, aquí había un tema de que el gobierno ya hizo lo mismo que hizo el gobierno pasado. El gobierno de Piñera tuvo que poner estado de excepción de militares fundamentalmente porque esto se le fue de las manos, claramente. Por eso el presidente Piñera hizo eso. Nosotros, en mi periodo, nosotros no necesitamos militares, hicimos otras cosas. Trajimos GOPE y avanzamos y se logró tranquilizar la zona. Nunca habíamos estado mejor. En ese momento llegamos a estar en un lugar número 68, hoy día estamos en el 21, de más terrorismo. O sea, ahí no había, o sea, pese a que en ese tiempo la derecha a mí me decía que había terrorismo, etcétera, decía, hay actos de tipo terrorista. Pero bueno, ahora, yo lo que creo es que aquí, acabo de decir, la Fiscalía tiene que hacer más. Y lo acabo de decir directamente, sin eufemismo. Porque aquí es re fácil pegarle al gobierno. Yo soy opositor y pegarle al gobierno es súper fácil. Pero también hay que decir que hay otros entes del Estado que también tienen que hacer un poquitito más.
¿ya? Y no estoy sindicando al fiscal regional porque creo que Roberto Garrido es un tremendo fiscal y por Dios que ha demostrado que ha hecho bien las cosas, pero no es Superman. Segundo, los militares también tienen que hacer un poquito más. Y para eso tienen que tener una orden superior. Y la orden superior es la ministra de Defensa. Y la ministra de Defensa tiene que decirle que actúen más, que den un paso más al frente. Porque los carabineros, primero, son insuficientes, no están, porque de hecho hay guardias de seguridad, imagínate, guardias que no están armados. Entonces, finalmente, ¿quiénes terminan perdiendo? Termina perdiendo la gente sencilla, normal, el pueblo mapuche, porque además estamos en la segunda región después de Atacama más pobre, bajamos nuestro índice de pobreza y el índice de desarrollo humano, fundamentalmente porque nadie invierte en una región con el nivel de violencia que tenemos nosotros. Sí. Muy bien, pues le queremos agradecer, diputado, por conversar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, diputado. Por la preocupación también. Que esté muy bien. Muchas gracias, diputado. Conversando esta tarde con Andrés Llanet, diputado por la Araucanía y presidente de Amarillo. 6:32 minutos.